Muy buenas noches, familia Felsosen. Para presentarme, mi nombre es Tony Feliciano. Acabo de terminar y de concluir el internado en el 2019 en el Hospital 3 Yanaguara de Arequipa. Y bueno, en esta oportunidad les voy a presentar un pequeño repaso de lo que es electrocardiograma. Van a constar de 3 clases, siendo la primera la que les voy a presentar, donde vamos a ver el electrocardiograma básico para que puedan entender qué vemos y cómo interpretamos un ritmo sinusal normal. En la segunda clase vamos a ver un poco sobre infartos y la ayuda diagnóstica que nos puede dar esta herramienta. Y en la tercera clase vamos a ver más que todo casos clínicos y un repaso general. Para comenzar, es importante que veamos que el corazón tiene el sistema está compuesto por el sistema cuali-compartimental, el cual está compuesto por 4 puntos: sistema miocárdico, tejido conectivo, sistema coronario y el sistema eléctrico cardíaco. Como sabemos, el electrocardiograma está diseñado para leer el sistema eléctrico cardíaco y sus alteraciones. El sistema coronario ahondaremos un poco más en la segunda clase, ya que se relaciona mucho al tema de infartos. Bueno, en esta imagen tratamos de graficar el sistema eléctrico cardíaco. Todo comienza en el nodo sinoauricular, o nodo de Austin-Fleet, que se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior. Ahí se inicia la despolarización cardíaca. Se continúa por 3 haces internodales: el anterior, el medio y el posterior, siendo el anterior el de Bachmann, el medio el de Weckenbach y el posterior de Torel. El anterior tiene su rama hacia la aurícula izquierda, tras lo cual va al nodo auriculoventricular, el cual anatómicamente se encuentra en el triángulo de Koch. Es un dato importante que deben revisar. El nodo auriculoventricular representa el retraso fisiológico de la conducción cardíaca. Es importante en el tema de arritmias y en el tema de infarto, que vamos a ver más adelante. Después continúa con el haz de His, el cual se divide en su rama derecha y su rama izquierda. Lo que vemos aquí es la banda moderadora. Bueno, antes de comenzar la lectura de un electrocardiograma, es importante que tengamos un repaso sobre la fisiología miocárdica. Esta es la cronología de la despolarización y repolarización de una célula miocárdica. En la primera imagen podemos observar una célula miocárdica en reposo. Las células miocárdicas se encuentran en menos 70 milivoltios. ¿Qué significa? Que la diferencia de cargas del nivel extracelular y el intracelular es 70 milivoltios. No significa que sea negativo. Recuerden siempre que a nivel intracelular predominan las proteínas, por lo cual recordamos que su membrana está cargada negativamente. Vemos en contraposición electropositividad en la parte externa de la célula miocárdica. Como sabemos, la despolarización cardíaca comienza en el nodo sinoauricular y continúa hacia el nivel auricular y ventricular. Nosotros vamos a imaginar que somos 2 electrodos. El primer electrodo es el A, el segundo electrodo es el C, y vamos a ver un tercer electrodo, el B, que se va a encontrar perpendicular al eje de despolarización, que va a ser este, si no se va a encontrar hacia adelante. Que más adelante vamos a ver que esto también se ve reflejado en la lectura de un electrocardiograma. Ya. Comienza la despolarización de la célula miocárdica. Vemos cómo se invierte la polaridad y vemos que la dirección, la cabeza del vector de despolarización siempre va a ser positiva. Y siendo la cabeza hacia el electrodo C, vemos una deflexión positiva. En contraposición, a nivel del electrodo A, vemos la cola del vector, por lo cual va
mostrar una deflexión negativa. Y a nivel del B, que se encuentra perpendicular al vector de despolarización miocárdica, vemos que en un inicio va a ser positiva. Continuamos y vemos que la mitad de la célula miocárdica se encuentra despolarizada. Al encontrarse la mitad de la célula miocárdica despolarizada, se encuentra el punto máximo de lectura de la deflexión positiva y de la deflexión negativa. Y vemos como a nivel perpendicular ve tanto cargas negativas como cargas positivas, así que vuelve a un nivel isoeléctrico. Continuando, vemos que ahora continúa la despolarización y está volviendo a su nivel base. Y en la siguiente imagen, en la número 5, vemos toda la célula miocárdica despolarizada. Al encontrarse toda la célula miocárdica despolarizada, la línea vuelve a la línea base. ¿Por qué? Porque lo que va a observar los electrodos es la diferencia de cargas a nivel de la región extracelular de la célula miocárdica. Acá vemos diferencia de cargas, y acá totalmente despolarizado, ya no hay diferencia de cargas, así que vuelve a la línea base. Y vemos como el electrodo A representó una deflexión negativa porque el vector de despolarización se alejó del electrodo A. El electrodo C representó una deflexión positiva porque el electrodo de despolarización se acercó al punto C. Acá estamos el punto A, donde comenzó la despolarización, y el punto C, hacia donde se dirige el vector de despolarización cardíaca. No obstante, en el punto B muestra una onda isodifásica, que una deflexión positiva seguida de una deflexión negativa. Eso sucede cuando el electrodo se encuentra perpendicular al eje de despolarización cardíaca, como se ve en este caso. Se encontraba perpendicular al eje y muestra una onda isodifásica. Continuando, prosigue la repolarización. En este ejemplo hemos graficado que la repolarización de esta célula miocárdica comience a nivel derecho, justo por donde inició la despolarización. Así que comienza la repolarización y vemos que la cabeza del vector está apuntando hacia el lado derecho porque es positivo y muestra una deflexión positiva en el electrodo A y una deflexión negativa en el electrodo C. Prosigue y proseguimos las cargas hasta encontrarse totalmente repolarizado. Y en el electrodo A podemos ver la gráfica de la despolarización de la célula miocárdica y la repolarización de la misma célula miocárdica. Y este electrodo A se encontraría a este nivel, porque a ese nivel se encuentra el nodo sinoauricular y a ese nivel se inicia la despolarización del músculo cardíaco. El electrodo C se encontraría a este nivel y muestra que la despolarización, el vector de despolarización se acercó al electrodo C, por eso primero hizo su deflexión positiva y luego en la repolarización la cabeza del vector se alejó, así que se hizo su deflexión negativa. Y bueno, el electrodo B se encuentra perpendicular al eje de despolarización miocárdica, por lo cual muestra dos ondas isodifásicas. Teniendo en cuenta estos puntos fisiológicos, recién podemos empezar a graficar los diferentes vectores unipolares, bipolares y vectores precordiales del corazón. Siempre los puntos más importantes a recalcar que la cabeza de la despolarización
del vector de despolarización siempre va a ser positiva. La cola del vector de despolarización va a ser negativa. Otro punto, que a nivel de las aurículas, la despolarización y la repolarización comienza del mismo lugar, que es a nivel de nodo sinoauricular. En cambio, a nivel ventricular, la despolarización comienza a nivel de las de His y termina en las últimas fibras de Purkinje, y la repolarización comienza de las fibras de Purkinje y regresa hacia las de His. Eso es importante tenerlo en cuenta cuando veamos un electrocardiograma, ya que es la explicación de por qué la onda T es positiva. Bueno, ahora continuamos con los gráficos de los vectores unipolares y bipolares.